Hola, bienvenidos a su canal de Asesorías de Prexul. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano nuestro libro de temas selectos de química. Estamos trabajando con la etapa número 4 de los ejercicios que están relacionados con los temas de los gases ideales. Nos ubicamos en la página 185 para resolver los ejercicios 19 y 20. Un gas a la presión de 5.1 atmósferas tiene una temperatura de 305 grados Kelvin. ¿Cuál es la temperatura del gas cuando la presión se incrementa a 9120 torr? Como vemos aquí, ¿cuáles son las variables que se están intercambiando o en las que hay algún cambio? Tenemos presión, tenemos temperatura. Nos preguntan temperatura cuando la presión incrementa. Por lo tanto, vamos a suponer que el volumen permanece constante. Y si el volumen permanece constante y hay cambios entre las presiones y la temperatura, entonces hay que ubicarnos en la ley de Gay-Lussac y recordar la fórmula que me da esta ley, que me dice que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. ¿Y cuáles son los datos que aquí nos están dando en el ejercicio? Que tenemos una presión 1 de 5.1 atmósferas, que tenemos una temperatura 1 de 305 grados Kelvin. Nos preguntan por la temperatura 2, eso es lo que no sabemos. Cuando la presión, entonces hay un cambio de presión a 9120 torr. Hay que despejar la temperatura 2 de nuestro ejercicio. Tenemos atmósferas, tenemos Kelvin y acá tenemos torr. Atmósferas es correcto, Kelvin es correcto y acá tenemos torr. Entonces alguna de las presiones las tenemos que cambiar. Es un poco más común trabajar con atmósferas, entonces vamos a cambiar de torr hacia atmósferas para estar trabajando con las mismas unidades de presión. Para esto nosotros debemos de recordar que una atmósfera equivale a 760 torr. Si nosotros tenemos 9120 torr, ¿esto a cuántas atmósferas equivale? Despejamos X haciendo uso de la regla de 3 simple y nos va a quedar de la siguiente manera. 9120 multiplicado por 1 y se divide entre 760. 9120 entre 760 me va a dar como resultado que tenemos 12 atmósferas. Entonces, ese es el valor real que vamos a ocupar para la presión 2. 12 atmósferas. Una vez que ya tenemos nuestras unidades correctas, vamos a hacer el despeje en la fórmula de la temperatura 2. Para irlo visualizando, primero vamos a pasar esta temperatura 2 hacia el otro lado y al pasarla hacia el otro lado lo vamos a pasar multiplicando. Y nos va a ir quedando que la presión 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2. Pero no queremos esto, queremos la T2. Entonces vamos a irla despejando. Pasamos temperatura 1 hacia el otro lado. Presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Ya nada más me falta quitar la presión 1. Para que me quede entonces que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1 entre la presión número 1. Y esa es la fórmula para poder determinar la temperatura. Entonces, temperatura 1 es de 305 grados Kelvin, que multiplica a la presión 2 que me resultó en 12 atmósferas
y se divide entre la presión 1, que fue de 5.1 atmósferas. Las atmósferas se van a eliminar y me va a quedar como unidad el Kelvin. La temperatura 2 va a ser igual a 305 por 12 y lo vamos a dividir entre 5.1 y nos va a dar como resultado 717 grados Kelvin. Como vemos, lo que está sucediendo es que la presión está aumentando. Teníamos una presión de 5 que aumentó a 2. Si la presión aumenta, entonces también tenemos que haber un aumento en la temperatura. La temperatura sí era una temperatura 1 de 305 que aumentó hasta 717. Sí está aumentando la temperatura. Cumplimos la ley de Gay-Lussac. Temperatura 2 es igual a 717 grados Kelvin. Vamos a pasar al ejercicio 20. Una lata de aerosol tiene una presión de 1.40 atmósferas a 120 grados centígrados. ¿Cuál es la presión final de la lata si se usa en una habitación donde la temperatura es de 35 grados centígrados? Entonces la lata en un determinado momento también va a llegar a esta temperatura. ¿Qué observamos en este ejercicio? Observamos que hay cambios de temperatura y que también va a haber cambios en las presiones. Suponemos entonces que el volumen es constante. Y si el volumen es constante, entonces seguimos aplicando la ley de Gay-Lussac, que me relaciona las presiones y las temperaturas. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una presión número 1 de 1.4 atmósferas, una temperatura 1 de 120 grados centígrados, la presión 2 es lo que me están preguntando y la temperatura 2 es de 35 grados centígrados. Tenemos temperaturas en grados centígrados que no podemos utilizar así al aplicar fórmula de Gay-Lussac. Tenemos que convertirlo a grados Kelvin. Siempre grados centígrados hay que convertirlo a grados Kelvin. Y se hace muy sencillamente, nada más sumándole 273 a cada una de las temperaturas. Tenemos entonces que la temperatura 1 es 120 más 273 y vamos a obtener 393 grados Kelvin. Y la temperatura 2 es 35 más 273 y vamos a obtener entonces 308 grados Kelvin. Vamos a despejar de la fórmula la presión 2. Ese es un poco más sencillo el despeje, simplemente T2 se pasa hacia el otro lado multiplicando. Y me va a quedar que la presión 2 es igual a lo que ya tengo aquí, presión 1. Esta la vamos a pasar hacia el otro lado y al pasarla hacia el otro lado pasa multiplicando temperatura 2 entre lo que ya teníamos aquí, que era la temperatura 1. Y entonces la presión 2 es igual a 1.4 atmósferas que multiplica a 308 grados Kelvin entre la temperatura 1, que es 393 Kelvin. Los Kelvin se van a ir con los Kelvin y nos van a quedar como unidades las atmósferas. La presión 2 es igual a 1.4 por 308 entre 393 y nos va a dar como resultado 1.09 atmósferas. Ese es el valor de la presión número 2, que como vemos teníamos 1.4, bajó a 1.09, efectivamente porque la temperatura también estamos viendo una disminución. Presión disminuye porque la temperatura disminuye. Con eso terminamos los ejercicios 19 y 20 y terminamos también esta sesión.
Si te gusta este video y te ayuda a repasar y estudiar, regálanos un like. Suscríbete al canal y comparte para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.